Hola chicos, continuamos con el tercer video de la unidad número 2, agua y pH. Continuamos con el concepto de pH. Dijimos que es la medida que sirve para establecer qué tan ácida o qué tan alcalina es una solución o un medio. Y realmente lo que nos indica es cuántos hidrogeniones o iones de hidrógeno, que se representan con la letra mayúscula H y el superíndice más, están presentes en la solución. El pH es el resultado del logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno y se define como pH es igual a menos log por concentración de hidrogeniones. Recuerden que corchete significa concentración. Y vemos aquí abajo un esquema de la escala de pH que va de 0 a 14. El pH de 7 se le llama pH neutro. Por abajo de este valor estamos en un rango ácido, que implica una mayor concentración de hidrogeniones. Y por arriba del valor neutro estamos en la región alcalina, que implica una menor cantidad de hidrogeniones. Bien, recuerden que hacer el logaritmo negativo implica que cuando más alta sea la concentración de hidrogeniones, menor va a ser el valor de pH. Eso lo vemos aquí en los valores iniciales de la escala. Igual, cuando existe una concentración de iones hidroxilo más alta, mayor va a ser el nivel del pH. Y esto se conoce como la región alcalina. Hablamos aquí de las bases. Y recuerden que existe un pOH correspondiente a la escala del pH, son complementarias, y que la suma de ambas nos da siempre 14, como dice aquí Leninger. Continuamos con esta imagen donde se muestran ejemplos de soluciones a diferentes pHs. Comenzamos en la región ácida en la parte de abajo, donde una solución de ácido clorhídrico a 1 molar tiene un pH de 0. El jugo gástrico con pH cercano a 1.5, jugo de limón pH de 2, refrescos de cola, vinagre con un valor de 3, vino tinto, cerveza un pH de 4. Ya en la región neutra tenemos a la leche, a la saliva, la sangre humana, las lágrimas. Siguiendo en la parte hacia la región alcalina, tenemos una solución de sosa con un pH cercano a 9. Tenemos amonio para limpiar la casa, por ejemplo, con un pH de 12. Y una solución de hidróxido de sodio a 1 molar representa un pH de 14. Bien, recuerden que los ácidos se definen como aquellas sustancias que son capaces de ceder hidrogeniones, hablamos de protones, mientras que las bases son aquellos compuestos que pueden recibir o aceptar a estos protones. Comúnmente hablamos de la misma molécula, esto lo vamos a ver más adelante, que es la que cede al protón, y la misma molécula que ya lo cedió se comporta como base y ahora es capaz de captar estos protones. Existen algunas moléculas grandes que tienen grupos tanto ácidos como ácidos carboxílicos y grupos básicos como grupos amino en su superficie y se conocen como anfóteras. El agua es un ejemplo de este tipo de moléculas. Bien, aquí vemos una reacción donde tenemos a un ácido en el lado izquierdo de la imagen. Este ácido está aquí en su forma asociada, por lo tanto está unido con el protón. Se alcanza un valor de una constante, ese ácido se disocia y libera aquí al hidrogenión, este es el protón, y el ácido se convierte en una base con una carga negativa. Entonces, como dice que la imagen, un ácido débil se ioniza, ionizar es que se da este protón, y forman la base conjugada del mismo ácido y el ácido conjugado de la base. Libera entonces a el hidrogenio. Bueno, vamos a ver la definición de ácido fuerte y ácido débil. Los ácidos fuertes se disocian por completo, aportan hidrogeniones al medio, esta es una reacción característicamente irreversible. A diferencia de los ácidos débiles, que se disocian solo de forma parcial, aportan hidrogeniones al medio, pero los aceptan fácilmente. Esta es una reacción reversible. Entonces, de acuerdo a esta definición, los ácidos más relevantes
para, para términos fisiológicos, son los débiles, porque son los que están funcionando en pH fisiológico. Aquí vemos una tabla que muestra ejemplos de ácidos fuertes aquí en la parte de arriba y ácidos débiles aquí en la parte de abajo. Como indica la flecha, el aumento de la fuerza ácida va en dirección hacia arriba. Estos son ejemplos de ácidos débiles. Decía que esos son los más relevantes a nivel fisiológico. Y también tenemos el correspondiente base fuerte y base débil. Las bases fuertes provienen de ácidos débiles y las bases débiles provienen de ácidos fuertes. Como vemos en la imagen, la flecha en esta dirección se dirige hacia abajo. Bien, ¿cómo se determina si un ácido es fuerte o débil? Esto es debido a su constante de disociación, o el pKa. El pKa es el logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido. Y sucede que los ácidos fuertes tienen valores bajos de pKa. Los ácidos débiles tienen valores altos de pKa. Aquí vemos cómo se calcula esta constante de disociación o de disociación. Y simplemente es la proporción entre la forma disociada en el numerador y la forma asociada en el denominador. Este es el ácido y esta es la base. Aquí tenemos la base junto con el hidrógeno que ya disoció, por eso el ácido que está aquí abajo se transforma en base, se ioniza, así se llama el término, y libera aquí el hidrógeno. Entonces sacamos la proporción de forma disociada arriba con forma asociada abajo, podemos calcular la constante de disociación ácido. Aquí vemos un ejemplo para este ácido carboxílico. Aquí está en su forma asociada al lado izquierdo de la ecuación. Esta sería la reacción. Y a la derecha está en su forma disociada. Aquí está la base y el hidrógeno que disocia. Esta es una carga positiva. Entonces, ¿cómo sacamos la constante que está aquí en el medio de la ecuación? Dividimos forma disociada sobre forma asociada y calculamos la constante. Y es la misma situación para este grupo amino que está presente en esta molécula. Aquí está asociado, aquí está disociado. Aquí queda como un H2 y libera al hidrógeno, aquí es carga positiva. Y entonces la constante quedaría en forma disociada sobre forma asociada. Bien, debido a que los valores para la constante de disociación, en el caso de los ácidos débiles, son números exponenciales negativos, expresamos entonces la constante de disociación como pKa, donde pKa se define como el logaritmo negativo de la constante de disociación. Como son valores muy bajitos, utilizamos el logaritmo negativo, igual que en el caso del pH. Básicamente, el pKa hace referencia a los valores de pH, el punto de la escala del pH en el cual este ácido se disocia. El pKa, exactamente ese punto del valor del pKa, es el pH donde el 50% del ácido está asociado y el otro 50% está disociado o ionizado. El pKa se define para el grupo que forma parte de esa molécula. Entonces, si tenemos una molécula con varios ácidos que se pueden disociar, estamos hablando del pKa para ciertos grupos, no para la molécula completa. Eso cambiaría, ya sería distinto el valor, no una molécula completa. Aquí vemos una figura de Leninger. En realidad es una gráfica. En la escala de las X tenemos el valor de pH desde 1 a 13 y tenemos a los ácidos aquí en el eje de las Y. Sucede que los ácidos pueden clasificarse de acuerdo a cuántos protones disocian. Si este ácido disocia un solo protón, se llama ácido monoprótico. Ejemplo clásico es el ácido acético. Aquí está el ácido acético en su forma asociada. Este oxígeno de aquí está unido al hidrógeno. Pero una vez que alcanzamos un valor de 4.76, por arriba de este valor, va a estar en su forma disociada, donde ya soltó aquí este hidrógeno y aquí queda ionizado. Entonces, esto es un ácido monoprótico, un solo protón para disociar. El amoníaco es otro ejemplo. Aquí está como NH4, arriba de un pH 9.25, queda como amonio, perdón, este es amonio y este es amoníaco. NH4 es amonio y NH3 es amoníaco. Cuando se disocia, entonces el amonio genera amoníaco más un hidrógeno y esto pasa en pH de 9.25. Los ácidos dipróticos tienen dos protones para disociar. Tenemos aquí el ácido carbónico, la fórmula es H2O3, arriba de un pK de
perdón, de 3.77 queda como bicarbonato más un hidrogenión. Si el pH sigue subiendo, el bicarbonato se puede disociar en CO2 o CO3 más un hidrogenión. Y eso pasa a un pK de 10.2. Entonces, estos dos protones se pueden disociar y por esa razón es un ácido diprótico. La glicina es otro ejemplo. Vemos aquí en la imagen a este aminoácido. La glicina es el más pequeño de los 20 aminoácidos. Este sería el carbono alfa. Y de hecho los protones que se van son los del grupo amino, los del grupo carboxilo, estos dos de aquí. El primer protón, el del grupo carboxilo, se va a un pH bajo de 2.34, este es el valor de pKa. Y el del grupo amino lo hace un pH alto de 9.6 y quedaría como NH2 más un hidrógeno. Y tenemos ácidos tripróticos que tienen 3 protones para disociar, como es el caso del ácido fosfórico, donde se disocia y genera H2PO4, un pH bajo de 2.14. El H2PO4 se disocia a HPO4 más un hidrogenión, un pH de 6.8, y el HPO4 a PO4 más otro hidrogenión, con pK de 12.4. Entonces, C de 3 protones, por esa razón es un ácido triprótico. Bien, vamos a hablar de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación se utiliza para calcular el pH de una solución buffer, una solución amortiguadora, y se utiliza el pKa, que es la constante de disociación del ácido, y las concentraciones del ácido y la base conjugada. Bien, esta que está aquí es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y me interesa mucho que veamos de dónde surge esta ecuación. Comenzamos con la reacción más simple, que es esta que está aquí. Aquí está el ácido en su forma asociada, se disocia, alcanza aquí su constante de disociación, y que era la base ionizada más el hidrogeno. Esta es la ecuación más sencilla que ya hemos visto. Dijimos que define si estamos en forma disociada o asociada a la constante que está aquí. Entonces despejamos para la constante y quedaría forma disociada arriba y forma asociada abajo. Pasamos la forma disociada al lado izquierdo de la ecuación y quedaría forma disociada es igual a constante por forma asociada. A continuación despejamos para la concentración de iones de hidrógeno, que es lo que nos interesa para medir el valor de pH en una solución buffer, y pasamos entonces la base al lado derecho de la ecuación, y quedaría concentración de iones de hidrógeno es igual a constante por forma asociada sobre base. Este es el ácido o forma asociada y esta es la base. Como son concentraciones muy bajitas, vamos a utilizar el logaritmo negativo, y esto se vale a nivel matemático siempre y cuando lo hagas a ambos lados de la ecuación. Entonces quedaría que el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno es igual a logaritmo negativo de la constante de asociación por logaritmo negativo del ácido sobre la base. Y como ya definimos al pH, el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, quedaría pH es igual. Esto dijimos que era el pKa. Hacemos sustituciones en este paso. Y quedamos con pH es igual a pKa en el logaritmo del ácido sobre la base. Para quitar el valor negativo a este logaritmo, simplemente invertimos el numerador con el denominador y quedaría pH es igual a pKa más logaritmo de la base sobre el ácido. Dicho de otra forma, ya llegamos a la ecuación final. Dicho de otra forma, pH es igual a pKa más logaritmo de el aceptor de protones, que es la base, sobre el valor de protones, que es el ácido. De ahí surge esta ecuación muy sencilla de la disociación del ácido. Bien, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahorita la vamos a utilizar para el cálculo del pH de una solución. Y el problema es este. Se nos pide calcular el pH de una solución buffer que contiene 3 moles de ácido acético y 7 moles de acetato. Necesitamos saber entonces, aparte de la proporción del ácido y la base, el valor del pKa para el ácido acético, que en este caso es de 4.76. Retomamos la ecuación, dijimos, en la parte del numerador está el aceptor de protones, que es la base, y en el denominador el ácido, que es el dador de protones. Hacemos sustituciones, aquí iría 4.76 y ya nos dieron las cifras de los moles del ácido y de la base, que es el acetato. Quedaría 7 sobre 3, logaritmo de 7 sobre 3. Resolvemos primero el lado del logaritmo, quedaría .368 más 4.76,
y la suma de estos nos da 5.12. Entonces el pH de esta solución que nos están preguntando aquí el problema es de 5.12 aplicando esta ecuación. Vamos a hablar de los sistemas amortiguadores o sistemas buffer o sistemas tampón, se refiere a lo mismo, a nivel tanto intra como extracelular. Bueno, si tenemos un vaso de precipitado con agua pura y le añadimos un ácido, el pH de este vaso se modifica inmediatamente. Pero si tenemos en comparación un vaso de precipitado con sangre y le ponemos la misma cantidad de ácido, que en el caso del vaso con agua, el pH a lo mejor no se modifica tanto o varía muy poquito. Esto es debido a que la sangre posee un sistema buffer que permite amortiguar la cantidad de ácidos o de bases presentes y entonces evita que el pH se modifique en forma significativa. Por supuesto, hay un límite a esto. Si agrega demasiado ácido o base, el pH va a disminuir o bajar en proporción a lo agregado. Bueno, entonces las soluciones buffer son aquellas soluciones cuya concentración de hidrogeniones varía muy poco al añadirles ácidos o bases. La importancia de las soluciones buffer radica en que son muy importantes porque las proteínas, por ejemplo, igual los lípidos de membrana, otros componentes de la célula, están ionizados de forma tal que si este grado de ionización se modifica, porque cambia el pH, la función de la proteína, de la enzima, de los azúcares en la membrana, etcétera, se modifican y puede ser que ya dejen de funcionar. Por ejemplo, si una enzima aumenta mucho el pH o baja en donde se encuentre la proteína, esta proteína sufre afectaciones en la función que cataliza y lo más probable es que esta enzima deje de trabajar. Entonces las soluciones buffer más sencillas están formadas por una mezcla binaria de un ácido débil, que es el dador de protones, y por una sal del mismo ácido, que es la base conjugada, que actúa como aceptora de protones. Por ejemplo, una mezcla de ácido acético y de acetato. El ácido acético sería la parte que cede los protones. El acetato funciona como la base. O bien una base débil y la sal de esta base con un ácido fuerte. Por ejemplo, amoníaco y cloruro de amonio. Bien, entonces el pH de la solución buffer depende de la naturaleza del ácido débil que la forma, es decir, depende del pKa del ácido presente. Y depende también, aparte del pKa, de, como ya vimos en la fórmula de Henslow-Hasselbalch, de la proporción relativa entre la base y el ácido, o la sal y el ácido, pero no depende de las condiciones absolutas de estos componentes, solamente de la proporción y del valor de pKa. Aquí vemos una curva de titulación para el ácido acético. La curva de titulación se genera al estar midiendo el pH de una solución, generalmente se usa un pHímetro, y al ir agregando en este caso base, en este caso, en este ejemplo es sosa, que se agrega aquí y se representa en el eje de las X. Entonces, tenemos el vaso de ácido acético inicialmente sin nada de sosa. Vemos el pH y es muy bajo, obviamente. Estamos hablando del ácido acético. Agregamos poquitas sosa y se mide el pH. Otra tantita más y se mide el pH. Entonces, se va generando la curva porque en el eje de las 10 se grafica el pH que nos arroja el pHímetro. Entonces vemos que inicialmente cuando agregamos tantita sosa, el pH se dispara, se duplica en estos primeros pasos de la curva de titulación, pero en este sitio, como estamos muy por abajo del pKa, que para el ácido acético es de 4.76, estamos hablando de que el ácido acético está en su forma asociada. Entonces, está protonado, y conforme nos acercamos al pKa, al valor del pKa, noten que la curva se empieza a acostar. Eso quiere decir que estamos ya en la región buffer. La región buffer o región donde actúa este sistema buffer se define como una unidad de pH por arriba y otra por abajo del valor del pKa. Entonces, si el pKa es de 4.76, la región buffer para el ácido acético va desde 3.76 a 5.76. Esa es la región del pH, el rango en el cual nuestro buffer está trabajando. Si seguimos poniendo más sosa y más sosa,
les decía, se acuesta aquí la curva y llegamos al punto del pKa. En el punto del pKa dijimos, el 50% de las moléculas del ácido están asociadas como ácido acético y el otros 50 están disociados como acetato. Seguimos poniendo más sosa, sigue subiendo tantito el valor y cuando salimos de la región buffer se dispara inmediatamente el valor del pH, porque en estas regiones que no están sombreadas, fuera de las regiones buffer, ya sea por abajo o por arriba, el sistema buffer no funciona, por lo tanto al poner tantita sosa el pH aumenta mucho. Bueno, entonces hablando de la forma del ácido, les decía que por abajo del valor del pKa, la mayoría de la molécula, en este caso del buffer, estaría como ácido, y a su vez a la derecha, por arriba del valor del pKa, estaría como base. Si estamos en los extremos de la curva, en este punto de la curva, por ejemplo, el 100% del sistema buffer está como ácido acético, y en este otro extremo de la curva, el 100% de las moléculas están como acetato, o sea, en su forma disociada. Bien, aquí vemos curvas de titulación para tres ácidos distintos. Tenemos el ácido acético aquí en la parte de abajo, dijimos, esta ya la vimos en la parte pasada. Dijimos que el pKa era de 4.76, entonces en este punto tenemos la misma concentración de ácido que de base. El ácido fosfórico, su pKa es más elevado, 6.86. Por abajo de este pKa tenemos forma asociada y por arriba forma disociada. Y el amonio tiene un pKa de 9.25. A la izquierda está como amonio, a la derecha como amoníaco. Forma asociada aquí abajo como ácido y disociada a la derecha como base. Estas son curvas de titulación. Bien, aquí vemos qué está pasando con el ácido y la base cuando agregamos una base o un ácido al medio. Este es el sistema buffer. Dijimos que el ácido acético estaría aquí en su forma asociada. Aquí se representa como HAC. Y cuando agregamos una base, en este caso un hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio se combina con el protón que suelta el ácido acético, con este hidrógeno que está aquí, para formar una molécula de agua. De esta forma el hidróxido de sodio se inactiva, por decirlo así, y ya no queda libre en el medio, aumentando el pH o alcalinizando el medio. Entonces, de esta forma el ácido acético inactiva a este hidróxido de sodio, formando agua. Y a su vez el ácido acético se disocia y queda como acetato. Pero si agregamos aquí un hidrógeno, el acetato es capaz de recibirlo, se protona y forma ácido acético. De esta forma inactiva, por decirlo así, a este hidrógeno y entonces no permite que el pH disminuya y que se acidifique la solución. Y dijimos que esto va a estar trabajando en la región buffer, que dijimos se define por un punto por arriba y por abajo del valor del pKa. Bien, sucede que las proteínas son el principal sistema amortiguador a nivel intracelular. Y aquí vemos cómo estas proteínas están trabajando en su grupo amino, que es capaz de estar en forma asociada y disociada. Entonces, si es necesario, este hidrógeno de este nitrógeno, que está formando parte de las proteínas, se disocia y queda nada más aquí el nitrógeno y un hidrógeno libre. Y si tenemos un exceso de hidrogeniones, es capaz de aceptar este nitrógeno a este protón y formar otra vez un grupo NH aquí en este sitio. Bien, entonces estas son las proteínas, los principales amortiguadores del sistema buffer a nivel intracelular. Esto pasa a un pH de 5 cuando tenemos un exceso de hidrogeniones y cuando empiezan a escasear los hidrogeniones se disocia y esto pasa a un pH se encuentra de esta forma un pH de 7, cercano a un pH de 7. Bien, dijimos que el pH era importante mantenerlo en un rango más o menos estrecho para que las proteínas estén funcionando de forma normal. Aquí vemos en esta imagen de Leninger una curva de pH para tres proteínas distintas. En el eje de las X tenemos el pH en el cual se evalúa esta proteína, la actividad de estas enzimas, y en el eje de las Y la actividad de la enzima.
expresada en porcentaje. Bueno, la pepsina es una proteasa que está en el estómago, por lo tanto, trabaja mejor el pico de actividad, que es el 100%, a pHs bajos, dijimos cercano a 1.5 en el jugo gástrico. Pero si el pH empieza a aumentar, la actividad de la pepsina empieza a bajar. ¿Por qué? Porque esta proteína está adaptada a trabajar a pHs ácidos. Y si aumentamos el pH, la proteína deja de funcionar y por eso baja aquí la curva. Esto no es el caso para la tripsina, que tiene un pico de actividad, un pH cercano a neutro, entre 6 y 7. Por abajo y por arriba de este pH también baja mucho la actividad. Y la fosfatasa alcalina tiene un pico de actividad de pH más alcalino, cercano a 8. Igual por abajo deja de trabajar y por arriba también deja de trabajar. Eso se llama curva de pH. Bien, en cuanto al equilibrio ácido-base, nuestro cuerpo, debido al metabolismo, produce una gran cantidad de ácidos, de hidrogeniones. También hay generación de CO2 por parte de los tejidos al metabolizarse los nutrientes. Y tenemos sistemas principales para contener con esta carga de ácidos. Entonces, estos son sistemas reguladores del pH. Aquí tenemos para empezar a la sangre, que actúa como factor de dilución. Entonces, si un tejido está liberando muchos ácidos a la circulación, se diluyen en la sangre y entonces ya no genera un efecto drástico sobre el organismo. El tiempo de reacción es inmediato, el factor de dilución. Tenemos ya los sistemas buffer. El más importante a nivel extracelular es el sistema de bicarbonato ácido carbónico, el cual tiene un tiempo de reacción inmediato. Vamos a ver ahorita más adelante de este sistema. Y a los sistemas buffer intracelulares, especialmente proteínas y fosfatos, que tiene un tiempo de reacción un poco más largo, de 2 a 4 horas. Tenemos también el sistema pulmonar, que regula el pH al modificar la eliminación de CO2 en sangre, gracias a la hematosis, que es el intercambio de gases en los alvéolos. Y tiene un tiempo de reacción de 10 a 30 minutos. Y finalmente el sistema renal, que regula el pH del cuerpo al depurar bicarbonato, bifosfato de sodio, amonio, amoníaco, etcétera, y tiene un tiempo de reacción de horas a días. El sistema renal es el más lento en echarse a andar, pero es el más eficiente porque el riñón es un gran regulador de ácidos y bases al eliminarlos por orina. Entonces, es el que más efecto tiene en la regulación del pH, pero es el más lento en echarse a andar y en empezar a trabajar. Bien, aquí vemos una imagen de un eritrocito en los capilares. ¿Y qué pasa cuando está a nivel periférico en los tejidos, en los capilares? Y cuando se encuentra a nivel de los alvéolos, en el pulmón. Comenzamos en el lado izquierdo de la imagen, cuando están los tejidos. Las células periféricas, como todos los tejidos, producen CO2 por su metabolismo. Recuerden que el CO2 es una molécula muy pequeña, un gas que difunde libremente las membranas y viaja a favor de gradiente. Y entonces, donde hay más o donde hay menos, el CO2 difunde, llega a los capilares y se mete al eritrocito. Y dentro del eritrocito tiene dos opciones. Una es unirse a la hemoglobina y formar carboxiemoglobina. Al hacer esto se capta un hidrogenión, que entra aquí también en la hemoglobina. Y la otra es hidratarse, entra una molécula de agua y forma ácido carbónico. Esta reacción está facilitada por la enzima anidrasa carbónica. El ácido carbónico es inestable, su pK es bajito, por lo tanto rápidamente se disocia en bicarbonato y un hidrogenio. El bicarbonato entonces sale del eritrocito y llega a plasma y se transporta como tal en plasma. Sucede que el 40% del CO2 que viene de los tejidos entra en la hemoglobina, solamente el 40%, y la mayor parte del 60% del CO2 se protona en forma de ácido carbónico y sale al plasma como bicarbonato y viaja así en la sangre. Y cuando llegamos a los alvéolos, por diferencia de gases, el CO2 tiende a salir hacia los alvéolos y el oxígeno en sentido contrario. Aquí hay más oxígeno, aquí hay menos oxígeno, entonces entra el oxígeno, sale el CO2 y esta carboxiemoglobina se transforma en oxiemoglobina. Pero comenzamos aquí cuando el bicarbonato se mete al eritrocito, también por gradiente de difusión, se protona en forma de ácido carbónico, y la enzima anidrasa carbónica lo deshidrata y regenera el CO2, que se junta con el que viene de la carboxiemoglobina y difunde entonces al alvéolo y ya se intercambia ahí en la respiración. Así es como el CO2 que viene en los tejidos finalmente sale y se intercambia en los alvéolos
para la entrada de oxígeno y formar otra vez oxihemoglobina. Muy bien. Bueno, aquí vemos el sistema de bicarbonato ácido carbónico, esta es la versión de Leininger, y este sistema trabaja en dos fases, la fase acuosa, que es el plasma en los capilares, y la fase gaseosa, que es el alveolo en el espacio aéreo. Bien, comenzamos aquí con el bicarbonato en la parte de arriba. Al protonarse en la reacción número 1, forma ácido carbónico. Esta reacción es espontánea, no está catalizada por enzimas, y el ácido carbónico entonces se deshidrata en la reacción número 2. Aquí es donde entra la anhidrasa carbónica, la cual elimina una molécula de agua, dejando ya al CO2 como tal. Este CO2 entonces difunde en los alvéolos y se va a la fase gaseosa en el espacio pulmonar. Y a su vez el CO2 es capaz de hidratarse de nuevo, formar ácido carbónico y disociarse en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces esta reacción se lleva a cabo en ambas direcciones, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. ¿De qué depende? Depende de los niveles de CO2 en sangre, que a su vez se determina por la actividad pulmonar. Entonces si la frecuencia respiratoria disminuye, los niveles de CO2 aumentan. Por lo tanto, se hidrata más y forma más ácido carbónico y aumenta el bicarbonato y los hidrogeniones en plasma. Y estos hidrogeniones acidifican el plasma cuando la frecuencia respiratoria disminuye. Pero a su vez, en el escenario contrario, cuando la frecuencia respiratoria aumenta, los niveles de CO2 bajan. Entonces hay menos hidrogeniones por esta vía que están sueltos en plasma. Por lo tanto, la sangre tiende a tener valores más alcalinos, más básicos. De esta forma, la frecuencia respiratoria regula los niveles de hidrogeniones en plasma y dijimos que el pulmón es un sistema regulador del pH al modificar la frecuencia respiratoria. Bien, el otro órgano importante en la regulación del pH es el riñón. Aquí vemos en esta imagen los túbulos renales en el lado derecho y las células epiteliales aquí en el centro y la sangre o los capilares en el lado izquierdo de la imagen. Entonces comenzamos aquí en la orina, donde el bicarbonato se protona y forma ácido carbónico dentro de los túbulos renales. El ácido carbónico se deshidrata y libera CO2 más agua. Esto dijimos está favorecido por la enzima anhidrasa carbónica y el agua se elimina vía orina, sale del cuerpo, pero el CO2 difunde y entra a la célula renal. Y aquí también está la anhidrasa carbónica, entonces se hidrata el CO2, forma ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones, y el bicarbonato se absorbe a la sangre, se transporta al plasma, y entonces el CO2 eh, se transforma en bicarbonato, se absorbe en plasma o también puede difundir libremente a los capilares. La mayor parte del CO2, de hecho, que viene del bicarbonato que estaba aquí en la orina, se absorbe y se regenera aquí el bicarbonato y ya se transporta al plasma. De esta forma el bicarbonato que está en la orina, la mayor parte se reabsorbe en forma de CO2 que entra a la célula epitelial y sale como bicarbonato a la circulación. Entonces de estar aquí el bicarbonato finalmente termina aquí como bicarbonato en la circulación y se reabsorbe y se evita que se elimine por orina. El hidrógeno que se libera aquí en esta parte tiene un cotransporte con el sodio. Originalmente el sodio está unido al bicarbonato como bicarbonato de sodio. Y entonces este hidrógeno es el que se utiliza para protonar el bicarbonato y formar ácido carbónico. Y esto cierra aquí el círculo. De esta forma el bicarbonato en orina se absorbe en forma de CO2 y se regenera bicarbonato nuevamente en plasma. Entonces si este sistema que vemos aquí aumenta, se absorbe más bicarbonato y se eliminan más protones en la orina. Entonces la orina se vuelve más ácida porque el bicarbonato se está metiendo a la sangre. Si este sistema se hace más lento, no se absorbe tanto bicarbonato, por lo tanto la orina se vuelve más alcalina y el plasma quedaría un poco menos alcalino, se vuelve más ácido. Ese riñón, mediante este mecanismo, compensa cuánto bicarbonato elimina y cuánto bicarbonato reabsorbe para regular el pH sanguíneo. Dijimos que este sistema es lento en echarse a andar, pero es el principal en cuanto a efectos sobre los niveles de pH a nivel de todo el organismo.
En esta imagen vemos una nefrona, aquí estaría el glomérulo en la parte izquierda de la imagen. Aquí vemos el túbulo contorneado proximal, el enlace de Henle, parte descendente, ascendente, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Bien, aquí se ilustran diferentes diuréticos y sitios donde actúan estos diuréticos, pero lo que nos interesa es la acetazolamida, que tiene pobres propiedades diuréticas. De hecho, no se utiliza mucho para fines diuréticos. Y sucede que la acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Ya hablamos de esta enzima en la imagen pasada. Y al inhibir esta enzima, entonces, la acetazolamida bloquea la deshidratación del ácido carbónico. Por lo tanto, el ácido carbónico permanece como bicarbonato y un hidrogenión. Entonces, el bicarbonato, al no deshidratarse el ácido carbónico, se elimina por orina y entonces la orina se vuelve más alcalina y al estar eliminando bases por la orina, como es el bicarbonato, el pH de la sangre tiende a acidificarse. De hecho, este es un efecto secundario que podría generar una acidosis metabólica debido a la utilización de este diurético. Bien, aquí vemos otra imagen donde hablamos de la hidrasa carbónica. Vimos que cataliza esta reacción, la deshidratación del ácido carbónico y entonces facilita la absorción del bicarbonato en las células epiteliales. Aquí vemos ese diurético, dijimos, actúa en el túbulo contorneado proximal. Aquí estaría la parte del lumen, aquí estaría la parte del capilar y esta es la célula epitelial. Entonces, al dar este fármaco se inhibe esta enzima, la hidrasa carbónica, y entonces el bicarbonato permanece como tal en la orina y se elimina. La orina se vuelve más alcalina, pero la sangre se vuelve más ácida por esta razón. Básicamente contribuye a eliminar este fármaco bases a través de la orina, por lo tanto generaría una acidosis ligera a nivel metabólico su utilización. Esto tiene implicaciones, vamos a verlo ahorita un poco más adelante. Bien, entonces al inhibir esta enzima con este fármaco, también se favorece una diuresis leve debido a que se afecta el intercambio del sodio por el hidrógeno. Entonces hay liberación también de una eliminación mayor de sodio en orina, es un efecto ligero, y básicamente impide que el bicarbonato se reabsorba en la célula epitelial y por lo tanto el pH de la orina aumenta, se vuelve más alcalina. Y un efecto secundario, les decía, es una acidosis metabólica, pero en realidad el efecto diurético de este fármaco es muy limitado y por esa razón casi no se utiliza, por ejemplo, para pacientes con hipertensión. Este es el sitio, igual que en la imagen pasada, donde actúa este fármaco e inhibe a la anhidrasa carbónica. Bien, sucede que la acetazolamida tiene otro uso muy interesante, aparte de ser un leve diurético, y es que se usa como tratamiento crónico de glaucoma de ángulo abierto. Esta es una enfermedad oftálmica, entonces baja la contracción del humor acuoso por esta razón, pero también se usa como profilaxis en ascensos de más de 10.000 pies, que 10.000 pies equivalen como a 3 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Y también se utiliza como tratamiento para la hipertensión endocrinal. Y los efectos adversos de fármacos, dijimos, genera acidosis metabólica leve. Entonces, ¿cómo se usa como profilaxis en ascensos para alturas de más de 3.000 metros? Como ustedes sabrán, la concentración de oxígeno en la atmósfera varía dependiendo de la altura y el oxígeno, su presión parcial se encuentra a 100% a nivel del mar. Si vamos aumentando la altura, aquí vemos en esta tabla, al ir aumentando los metros en la altura, el porcentaje de oxígeno en la atmósfera va disminuyendo, de forma tal que ya a 1.000 metros de altura tenemos un porcentaje de 88%, a 2.500 metros 73%, cercano a la altura del Distrito Federal, Querétaro ligeramente más bajo, unos 2.200 metros de altura, entonces anda valores entre 73 y 88%, y a nivel de 3.000 metros tenemos un 68%, 3.500 metros, aquí hablamos ya a la altura de Cusco, de Machu Picchu, es un 64% de oxígeno en la atmósfera, y a la altura de 8.848 metros, que es la altura del Everest, tenemos solamente un 33% de oxígeno en la atmósfera. Bien, sucede que si estamos ascendiendo a grandes alturas, los alpinistas
debido a que hay menos oxígeno en la atmósfera, como ya vimos en la tabla. eh, un mecanismo compensatorio de nuestro organismo es aumentar la frecuencia respiratoria, entonces, para obtener más oxígeno y que no se vea tan afectados los niveles de oxígeno, la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Pero entonces aumentamos la frecuencia respiratoria, ya lo dijimos, disminuyen los niveles de CO2 en sangre y al bajar los niveles de CO2 en sangre se favorece una alcalosis respiratoria y la alcalosis respiratoria produce, entre otras cosas, letargia, mareos, cefalea, fatiga, vómito y confusión en los alpinistas. Y evidentemente un alpinista con esta sintomatología es muy peligroso este cuadro, genera muchas muertes y normalmente el riñón compensaría. ¿Cómo compensaría el riñón? El aumento de la frecuencia respiratoria originado por un descenso en la presión de oxígeno en la atmósfera, eliminando el bicarbonato en orina, pero esta respuesta renal, dijimos, es lenta, tomaría días. Entonces nuestro cuerpo tiene que acostumbrarse a estar a grandes alturas para que el riñón elimine ese exceso de bicarbonato y entonces no se genera alcalosis respiratoria producida por un incremento en la frecuencia respiratoria debido a que hay menos oxígeno en la atmósfera. Y entonces si inhibimos la anhidrasa carbónica, estamos ayudando al riñón a que compense esta alcalosis respiratoria generada por el aumento en la frecuencia respiratoria. Como ya lo dijimos, la anhidrasa carbónica al inhibirse por la acetazolamida favorece la eliminación de bicarbonato y esto contrarresta la alcalosis respiratoria generada por un incremento en la frecuencia respiratoria debido a la presencia de menos oxígeno en la atmósfera. De esta forma, este fármaco se utiliza como prevención para la enfermedad por altura. Bien, aquí vemos un nomograma. Este nomograma nos habla del pH y de sus alteraciones en nosotros, en el humano. Vemos que este nomograma tiene valores en los 4 ejes. Tanto en las Y izquierdo tiene concentración de bicarbonato en plasma, Y derecho tiene los niveles de CO2 medidos en mililitros de mercurio en sangre. En el valor de las X inferior tiene el pH arterial y finalmente las X superior tiene la concentración de hidrogeniones a nivel arterial. Bien, noten que estas son una especie de curvas. Entonces, estas curvas reflejan los niveles de CO2 en sangre. Lo normal está aquí en el centro. Entonces, lo normal es que tengamos un pH cercano a 7.4 con niveles de bicarbonato cercanos a 24 miligramos por litro. Y esto equivale a niveles de CO2 cercanos a 40 milímetros de mercurio, aquí en el eje de las 10 derecho. Y esto corresponde a su vez con unos 40 nanomoles de hidrogeniones en sangre. ¿Cómo se saben estos valores? Haciendo una gasometría. La gasometría debe ser arterial, es una toma de muestra de sangre arterial, entonces se introduce una aguja, es muy dolorosa la gasometría, como saben las arterias corren más profundo que las venas, que son superficiales. Sucede que la sangre venosa no nos sirve aquí, solamente la arterial. Por esa razón se inserta una aguja en la arteria, se toma la muestra de sangre, se introduce al aparato y ya nos da estos valores. Bien, aparte de mostrar lo normal, esta imagen nos muestra las alteraciones. Entonces, si hablamos de acidosis, estamos abajo del pH normal, estamos en el lado izquierdo del eje de las X. Si hablamos de alcalosis, estamos en el lado derecho del eje de las X. Y aquí vemos el origen de la alteración. Vemos que una acidosis, igual que la alcalosis, puede ser de origen respiratorio o metabólico. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. En el caso de la acidosis respiratoria aguda, lo que se afecta básicamente son los niveles de CO2. Como vemos, los niveles de CO2 aquí están alterados, están por arriba de lo normal, incluso pueden llegar a niveles de 100 milímetros de mercurio. Lo normal dijimos eran 40. Entonces, este exceso de CO2, dijimos, se traduce en mayor concentración de hidrogeniones en el plasma y esto genera acidosis de origen respiratorio. A su vez, la acidosis de origen metabólico se genera, si se fijan en el eje de las Y derecho, corresponde a una concentración de CO2 normal, pero en el eje de las Y izquierdo tenemos niveles de bicarbonato cercanos a 12 por abajo de lo normal, que dijimos era de 24. Entonces, esos valores bajos de bicarbonato generan que predominen los ácidos y hablamos de acidosis de origen metabólico. Y en el lado de las alcalosis tenemos a la
Alcalosis respiratoria generada por una disminución de los niveles de CO2 en sangre. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia respiratoria, el mal de la altura, ya lo dijimos. Es que tenemos valores de CO2 cercanos a 20, 25, bueno, lo normal es 40. Y alcalosis metabólica, tenemos niveles de CO2 más cercanos a lo normal, pero aquí el origen es el exceso de bicarbonato en sangre. Si nos vamos aquí al eje de las 10 izquierdo, tenemos niveles cercanos al doble de lo normal de bicarbonato, que es de 24. Bueno, entonces esto se llama nomograma y sirve para ubicarnos en qué parte de la normalidad o de la patología se encuentra el paciente, simplemente analizando los valores de estos parámetros que, repito, se generan mediante la gasometría arterial. Bien, entonces para hacer diagnóstico de desequilibrio ácido-base, se toma la muestra de sangre arterial y los hallazgos en estos valores de sangre arterial dependen de la compensación de la alteración. Entonces hay alteraciones compensadas y alteraciones no compensadas. Las más sencillas son las no compensadas, que son las que vemos aquí en esta tabla. Dijimos que al hablar de acidosis, estamos hablando de un pH menor a 7.35 y puede ser de origen respiratorio o metabólico. Cuando es de origen respiratorio, el CO2 está elevado, por ejemplo, una neumonía, asma, un problema para EPOC, por ejemplo, para facilitar la hematosis a nivel de los alvéolos, favorece una acidosis respiratoria. El bicarbonato está normal porque dijimos esto es no compensado. Si yo hubiera compensación renal, el bicarbonato entonces estaría elevado para compensar la acidosis respiratoria. En el caso de la acidosis metabólica, el CO2 está normal y el bicarbonato está disminuido. Esto podría compensarse por el pulmón y entonces para compensar la acidosis el CO2 disminuye en sangre y eso permitiría ahí cierto grado de compensación para la acidosis metabólica. Y bien, recuerden que estos son valores para el estado no compensado. En cuanto a la alcalosis, tenemos un pH arriba de 7.45, igual dijimos origen respiratorio y metabólico. Cuando es alcalosis respiratoria, el CO2 está disminuido y el bicarbonato está normal porque todavía no ha habido compensación. Cuando es alcalosis metabólica, está al revés, el CO2 está normal, pero el bicarbonato está elevado por una ganancia de bases, una pérdida excesiva de ácidos. La diarrea, por ejemplo, implica una pérdida elevada de ácidos a través del intestino y entonces esto es característico de una alcalosis metabólica no compensada. Muy bien. Aquí vemos otra imagen donde se muestra qué variables contribuyen a la carga de ácidos que tiene nuestro cuerpo. Los ácidos, para empezar, se ingieren en la dieta, en el agua incluso, se producen por el metabolismo, se producen estos hidrogeniones por el bicarbonato, que a su vez viene del CO2, cuando se hidrata con la grasa carbónica, forma ácido carbónico. Vienen también de las proteínas, que son sistemas amortiguadores intracelulares, vienen de la hemoglobina, ya lo vimos, y también son utilizados en el metabolismo y se excretan vía renal. Entonces, este esquema muestra qué lo genera y qué lo disminuye. Así es como se mantiene el balance de estos hidrogeniones. Dijimos en rango más o menos constante, cerca de 7.4, de 7.35 a 7.45, que son los niveles fisiológicos para el valor del pH. Muy bien, terminando esta unidad. Aquí dejamos unas preguntas para que ustedes hagan el ejercicio de responderlas. Son sugerencias de las partes importantes que vimos en la presentación. Las sugerencias que las escriban y las analicen de una por una. Y recuerden, cualquier que tengan, déjenla aquí en forma de comentarios o directamente en las sesiones que tengamos por videoconferencia. Muchas gracias por su atención.